título del día de hoy es La fe y los pilares de la vida cristiana. Vamos a estar leyendo, vamos a basar esta predicación en Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe y los pilares de la vida cristiana. Para cada uno de nosotros es mucho más sencillo dar veracidad, platicar o comentar algo y no lo creemos cierto cuando lo hemos vivido, cuando lo hemos experimentado en nuestras vidas. Por ejemplo, si yo le pregunto cómo se originó, o qué hacían los enfermos, o cómo las personas iban a trabajar, o cómo las personas iban a las escuelas en el tiempo de la que inició la viruela, ¿qué me va a decir? No, pues quién sabe, déjenme lo investigo. O si yo le pregunto, ¿cómo fueron todas estas cosas cuando fue la peste negra? No, pues quién sabe, pues déjenme checo en Google. O cómo fue cuando fue el tiempo, o en qué año fue la gripe española. Es decir, pues igual, déjenme ver. Pero si nos preguntan de COVID, ¿qué vamos a decir? ¿Y cómo lo hacían para ir a trabajar? No, hombre, pues usaban cubrebocas y traje y lentes y cuánto, y los que no tenían que ir no iban, y los mayores de tal edad no iban, y a las escuelas pues las empezamos a hacer en línea. O sea, usted me va a platicar todo lo que sucedió en esa pandemia. Y a esto me refiero con que, si se da cuenta, las cosas cuando las vivimos son más reales para nosotros, las podemos contar con más confianza, las podemos contar abiertamente. Que algo que no hemos experimentado, pues decimos, déjame investigo, deja ver cómo fue, déjame ver cómo sucedía en ese entonces. ¿Y qué cree? Así debe ser nuestra vida cristiana. Cuando vivimos realmente el Evangelio, cuando estamos realmente sintiendo la presencia de Dios y estamos viendo a Dios en nuestras vidas, esto se vuelve tan real que al momento de platicarlo o al momento de contarlo, vamos a decir, esto realmente está pasando en nuestras vidas. Un cimiento en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es ese cimiento? Lo dice Mateo capítulo 7 del versículo del 24 al 27. Jesús hablando les dice, a un hombre prudente lo compararé ¿con quién? Con el que construye su casa sobre la roca. Pero a un hombre imprudente lo compararé ¿con quién? Lo compararé con un hombre que construyó su casa sobre la arena. En los dos casos dice la palabra de Dios que vinieron vientos, vinieron lluvias, vino tempestad, pero en la que estaba fundada sobre la roca no cayó, permaneció. Sin embargo, en la que estaba fundada en la arena, fue grande su ruina, dice la palabra. Así es también para nuestra vida, y nuestra vida en el Evangelio debe de estar fundada sobre la roca. Debe de ser Jesucristo la base donde nosotros pongamos toda nuestra confianza para ir y decir, este es mi fundamento, esta es mi base. ¿Cuáles serían los pilares? Bueno, nuestro fundamento, nuestro cimiento es la roca, pero la misma palabra de Dios nos dice que debemos de ser edificados, que debe de haber un crecimiento en nosotros. Entonces necesitamos estos pilares, necesitamos estos soportes para que nuestra vida vaya en un crecimiento sano, estable, fuerte por sobre todas las cosas. Y ahorita le voy a hablar de cuáles son esos pilares que deben de estar en la vida de todo cristiano. Mire, como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes de Dios, le doy algunos de los pilares en los que debemos de tener la certeza y la convicción de que esto es real. Número uno, en el que al Dios que oramos es el creador de todas las cosas. Lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Si no podemos creer esto, creo que tenemos un gran problema. Ya, la escuela nos lo trata de derrumbar todo el tiempo. La historia trata de derrumbarlo. No, que fue un Big Bang, no, que vinimos del mono, no, que hay otra teoría, no, que a lo mejor hay vida en otro planeta y fueron los que nos pusieron aquí. Siempre va a haber cosas que nos van a tratar de derrumbar este baluarte, este pilar, esta columna, pero nosotros debemos de decir, no, esto es lo que me va a mantener firme a mí. ¿En qué más debemos de considerar un pilar en nuestras vidas como cristianos? En que Jesús nació de una virgen. Para muchos esto no es fácil, a lo mejor para usted que ya tiene tiempo en el Evangelio, en la iglesia, así me lo enseñaron desde niño, pero para estos es algo imposible. ¿Cómo va a ser cierto eso? Eso es inconcebible. Sin embargo, en Mateo capítulo 1, versículo 18 nos dice que concibió del Espíritu Santo. ¿Usted puede creerlo? ¿Usted tiene un pilar puesto en esto? Otro de nuestros pilares es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. No era cualquier hombre. No era un loco, como dicen algunos por ahí, era un loco que se ofreció para morir en la cruz. No, no era eso. Tenemos que tener la confianza y la certeza de decir, Él es el Hijo de Dios. Su sacrificio no solamente fue morir en la cruz, su sacrificio también fue haber dejado su trono para venir a hacerse hombre, para venir a hacerse como uno de nosotros. Otro de los pilares que debemos de tener en nuestras vidas como cristianos es en creer que por amor a usted y a mí, Jesucristo entregó su vida en la cruz. Y esto lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Que Él, por amor a usted y a mí, se hizo maldito. Porque todo el que es muerto en un madero se ha hecho maldición. ¿En qué más podemos tener estos baluartes, estos pilares de nuestra fe cristiana? En que Él resucitó al tercer día. ¿Usted puede creerlo? Él resucitó al tercer día, lo dice San Juan capítulo 20 del 11 al 18, ahí está la explicación, y no solamente San Juan lo dice, todos los evangelios lo narran. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al final del evangelio, ahí viene la narración de cómo Él resucitó al tercer día. Otro de los pilares que debemos de tener en nuestras vidas como cristianos es que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. ¿Lo cree? Y mire, esto que le voy a decir es, aún para muchos dentro del evangelio, dicen, si no has hablado en lenguas, el Espíritu Santo no está en ti. Pero ¿cuál es la promesa? Dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó y se presentó delante de ellos y estuvo con ellos, dice que sopló aliento y fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, dice que hablaron en lenguas y así todos podían ver que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si el Espíritu Santo está en mí? ¿Está dando usted frutos? ¿Está dando frutos del Espíritu Santo? Si usted está dando frutos, es el fruto del Espíritu, no es el fruto suyo. Miren lo que son las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, y mire cuál es el fruto del Espíritu. Si usted está dando este fruto, nadie me puede venir a decir que el Espíritu Santo no está en mí. A lo mejor no he hablado en lenguas, a lo mejor no entiendo las otras lenguas angelicales, mas sin embargo yo sé que el Espíritu Santo está en mí. La promesa es también que cuando aceptamos a Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Recuerda que Pablo decía, ¿o qué? ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Pero si no tenemos estos pilares, no hay mucha forma de cómo poder seguir edificando esto que Dios nos ha pedido que edifiquemos para Él. Número 7, y hay muchos más, pero solamente le voy a hablar de estos 7 el día de hoy.
es de creer que Jesús va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Algunos lo creen por temor, algunos lo creen porque dicen, ya quiero que todo esto se acabe, ya estoy fastidiado de tantos problemas, de hambre, de guerras, de todos esos conflictos, ya quiero que todo esto se acabe, ya quiero irme allá. Pero si realmente estamos creyendo que Jesús va a regresar, estamos teniendo cuidado de nuestros actos, porque vamos a rendir cuentas de cada uno de nuestros actos. Porque dice la Escritura que hasta de toda palabra ociosa que sale de nuestros labios, vamos a ir a entregar cuentas. Estos deben de ser pilares como cristianos en nuestras vidas para poder seguir siendo edificados por Dios. Amén. ¿Estará realmente la fe aplicada en estas cosas en nuestras vidas? ¿Tenemos la certeza de que esto es real? De que Dios es el creador del mundo, que no solamente fue un hombre, sino que fue el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí. Puedo tener la certeza y la convicción de que Él va a regresar por mí. Estará todo esto nosotros, y al punto que lo llevo y le digo, es que si no creemos en estos pilares bíblicos, en estos pilares de nuestra fe como cristianos, entonces surgen otras cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, si no creemos que Dios es el creador de los hombres, ¿a quién estamos buscando en medio de la necesidad? ¿A quién estamos clamando cuando las cosas se ponen mal en nuestras vidas? Si no creemos que Jesús nació de María Virgen, ¿a quién ha enviado Dios a rescatarnos entonces? No hay nadie. No hay quien nos haya rescatado. Si no podemos creer que fue Jesús el Hijo de Dios, entonces cualquier otro no pudo haber pagado por nosotros. Pudieron haber tomado a alguien que pasaba por ahí, ¿sabes qué? Tú mero vas a sacrificarte a pagar por el pecado por los demás. Absolutamente nadie más podía pagar por nuestras culpas, ni siquiera nosotros mismos. Simplemente hubiéramos recibido el pago que merecíamos, pero no nos hacía salvos. Mire, le voy a decir que si en mi vida, en mi caso, me hicieran exactamente lo que le hicieron a Jesús, si es que yo lo llegara a soportar, haber sido escupido, haber sido insultado, no, yo creo que ya con los insultos tengo, con eso me rindo, haber sido lacerado, haber sido maltratado, que no haya quedado figura de hombre en mí por tantos golpes, por tantos latigazos, y todavía que me pusieran en una cruz, que me clavaran, que mi sangre se derramara, ¿qué cree? Ni siquiera yo puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque solamente estoy pagando por lo que hice. Y eso no me libra para ser salvo. Y así le puedo explicar a cualquiera que hubieran puesto en esa cruz, no nos puede salvar. Tenía que ser el Hijo de Dios. Tenía que ser alguien que fuera santo, que fuera perfecto, que no hubiera cometido pecado en su vida. ¿Puede creer? ¿Puede creer que Jesús era todo esto? Si lo puede creer, entonces tiene un Salvador. Y si no podemos creer en la resurrección de Cristo, podríamos decir, pues sí, él murió, ¿verdad? Pero pues a lo mejor hasta ahí llega mi fe. Entonces dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 16 al 19, que si no podemos creer en que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. No nos sirve de nada. Todo lo que usted pueda orar, todo lo que usted pueda pedir, todo lo que usted pueda clamar, todo lo que usted pueda buscar a Dios, de nada le va a servir. Porque no ha podido creer que Jesucristo resucitó al tercer día y nos dio la victoria aún por sobre la muerte. ¿Lo puede creer? Está construyendo sobre estos pilares. Mire, el Espíritu Santo es quien guía nuestra vida. Y si no lo ha podido creer, si usted tiene dudas que el Espíritu Santo esté en usted, entonces, ¿qué está guiando su vida? ¿Su carne? No lo va a llevar a nada bueno. ¿Qué es lo que está guiando su vida?
Dice la Escritura que el Espíritu está presto, siempre. No sé usted, yo creo que no se puede pasar el día sin que el Espíritu esté, cuando el Espíritu está en nosotros, nos diga, ¿no has orado? ¿No has leído? ¿Has meditado en la palabra el día de hoy? No sé usted, pero cuando estamos a punto de soltar una mala palabra, siempre está el Espíritu ahí diciendo, tranquilo, no digas eso, no te conviene. Pero la carne dice, no, ya se lo voy a decir como quiera. Luego me arrepiento y le pido perdón al Señor. Pero siempre está ahí, dispuesto a ayudarnos. ¿Estamos creyendo en esto? ¿Estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo para que Él sea quien gobierne nuestra vida? Si no creemos que Él regresará por nosotros, estamos sin esperanza de volver a verle. Busquen por ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Están estos pilares en su vida cristiana? ¿Están estas columnas en su vida cristiana? ¿Está fuerte lo que Dios está edificando en usted? Y al menos estos son 7 pilares que le van a servir para seguir siendo edificado por Dios. Dios no tiene un límite. Yo era una de las personas que decía, es que siento que algún día voy a llegar al conocimiento y voy a decir, no, pues ya me voy a retirar de esto porque ya conocí todo. Déjeme le digo que estaba en un total error. No hay límite. Y cuando en alguno de estos pilares no le hemos creído a Dios y empezamos a orar y le empezamos a decir, ayúdame a creer, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, y cuando eso sucede, usted va a tener un crecimiento. Y de rato usted va a estar buscando algo más. Y cada vez Dios le va a impresionar más en todas estas cosas. No hay límite. Necesitamos tener la convicción y la certeza de que todo esto sucederá en nuestras vidas. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque Hebreos 11, 6 nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Si no hemos podido tener la certeza y la convicción de esto, entonces no podremos agradar a Dios. Recuerda que hablábamos de las pandemias. Todas las pandemias pasadas, no, pues quién sabe cómo fue, pero la pandemia que nosotros pasamos la podemos explicar claramente. Esto hacíamos y esto sucedía y esto teníamos que hacer y esto no podíamos hacer. Pues así es la palabra de Dios. Cuando nos atrevemos a creerle, cuando nos atrevemos a vivirla en nuestras vidas, entonces es que todo esto se vuelve real y se vuelve efectivo en cada uno de nosotros. Santiago lo dice así. El día de hoy te voy a invitar a orar y que Dios pueda mostrarte y pueda ayudarte y que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe realmente a fortalecernos en estos pilares de nuestra vida cristiana. Es tiempo de creerle a Dios, tiempo de involucrarte más en su palabra, tiempo de que empieces a hacer cambios. Vamos a orar, Señor, en esta hora. Nos acercamos delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo. Que ayudes a fortalecer nuestra fe. Que hemos visto 7 pilares, Señor, que son
son fundamentales en la vida de todo cristiano, Señor, y algunos de nosotros no los hemos alcanzado. Tenemos dudas, Señor, tenemos incertidumbre todavía en algunas cosas. Padre, ayúdenos, Señor, a fortalecernos en todo esto, Señor, y que lo que tú vayas edificando en cada uno de nosotros pueda ir creciendo fuerte, Señor, estable, porque así te ha placido a ti, así nos has llamado a hacerte. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.